Hola, Dios te bendiga. ¿Qué tal? Que Dios te bendiga mucho. Mi nombre es, Juan Pablo. Para los que no me conocen, soy de la ciudad de Henderson, en lo que es la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. Y hoy es lunes 11 de diciembre de este año 2023. Parece mentira ya que se nos está yendo el año, ¿no? Pero ha sido un año muy bendecido, un año próspero, ¿no? Y muy bendecido también, un año muy bendecido espiritualmente. Así que, mis amados hermanos, bienvenidos al canal, Shalom, que Dios los bendiga a todos. El Señor me puso en mi corazón en esta tarde, ¿no? Dice especial tesoro, ¿no? El título, ¿no?, que le puse a este sermón o a esta pequeña meditación, ¿no? Pero antes de introducirnos, ¿no?, en lo que es la palabra del Señor, en el mensaje que Dios puso en mi corazón, vamos a presentarnos delante del Señor. Señor Jesús, venimos ante tu presencia, Señor, en esta hora, Padre bueno, Padre santo, para que estés tocando en este momento la vida, mente y corazones, Señor. Y que este mensaje que quiero hacer ahora no caiga en saco roto, sino que toque, Señor, a todas las familias, a toda persona que vaya a mirar este video, Padre amado, en el nombre de Jesús te lo pido, y por Jesús te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, como les decía, hermanos, le puse especial tesoro, ¿no? Especial tesoro. Y vamos a empezar lo que es en el punto número 1, ¿no? Pero antes de empezar el punto número 1, vamos a leer en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios, en el libro de Malaquías, ¿no? En el libro de Malaquías, en el capítulo 3, bueno, el libro de Malaquías, para el que no tiene conocimiento en qué parte ubicada está, ¿no?, de las Sagradas Escrituras, se encuentra vendría siendo el último libro del Antiguo Testamento, ¿no?, o Antiguo Pacto, que es el libro de Malaquías, que contiene 4 capítulos, ¿no? Y voy a leer el capítulo 3, ¿no?, de Malaquías, capítulo 3, del versículo 13 al 18, que dice diferencia entre el justo y el malo, ¿no? Y acá vemos en el título que dice diferencia entre el justo y el malo, ¿no? No dice diferencia entre el bueno y el malo, ¿no? Y cuántas veces hemos escuchado, ¿no?, que muchas personas, bueno, en el caso mío yo he escuchado muchas personas, ¿no?, que han dicho cuando muere una persona, un familiar, un conocido, un amigo, ¿no? Dice, no, esa persona seguramente ha ido al cielo porque es una persona buena, nunca mató a nadie, nunca robó, nunca violó los mandamientos, digamos, era una persona buena, ¿no? Pero vemos que acá que dice diferencia entre el justo y el malo. Y ahora vamos a introducirnos, ¿no?, en la palabra, vamos a entender por qué dice diferencia entre el justo y el malo y no diferencia entre el bueno y el malo, porque muchas personas se quedan como decía recién, ¿no?, con que uno es bueno y uno merece ir al cielo ya porque es bueno, porque nunca mató, nunca robó, etcétera, etcétera, como decía recién, ¿no? Pero el versículo 13 dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová el Señor, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? El 14, habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. El 16 dice, entonces los que temían a Jehová, o sea el Señor, hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, ¿no? Vemos claramente la diferencia, ¿no?, entre el justo y el malo. Dice,
El 18 dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Vuelve a decir justo y malo, como recién decíamos en el título, ¿no? Diferencia entre el justo y el malo. No dice, entonces volveréis y discerniréis la diferencia entre el bueno y el malo. Dice, entre el justo y el malo. Y el primer punto que quería tocar en esta tarde, ¿no? En esta tarde-noche, que le puse el título, ¿no? Especial tesoro, ¿no? Porque el Señor quiere que seamos nosotros, yo personalmente quiere el Señor que sea un especial tesoro para Él, ¿no? Un especial tesoro para que cuando Él me venga a buscar, ya sea en su venida o yo me tenga aquí de este mundo por la ley de la vida, digamos la muerte, ¿no? Digámoslo de esa manera, yo me vaya con Él, ¿no? Porque soy un especial tesoro, no por mis propios méritos propios, como persona, como ser humano, o Juan Pablo, ¿no? Porque yo tengo buenas obras, digamos, sino por su gracia, su amor y su misericordia, porque soy justificado en la cruz del Calvario, ¿no? Por medio de su sangre, ¿no? Pero antes de ir adelantándonos a eso, ¿no? Que quiero tocar, vamos al punto 1 que dice, diferencia entre el justo y el malo, ¿no? Y ahora vamos a leer en el libro Romanos, capítulo 5, para que veamos, ¿no? La diferencia entre lo que es el justo y el malo, como dice acá el libro, ¿no? El libro de Malaquías. En Romanos capítulo 5, si me acompañan, bueno, el libro de Romanos continúa al libro de los Hechos, vendría siendo el segundo libro del Nuevo Testamento, ¿no? Después del libro de los Hechos. Romanos capítulo 5, el versículo 1 dice, el título dice, acá el apóstol Pablo nos da como unos requisitos, ¿no? Cómo vamos a ser justificados delante de Dios, cómo somos justificados, ¿no? Y dice que resultados de la justificación, dice el versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y tenemos paz para con Dios, ¿por qué? Porque somos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, dice que Jesucristo es nuestro príncipe de paz. Si bien está hablando del Mesías, ¿no? Pero nosotros creemos que nuestro Mesías es Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor es Jesús de Nazaret. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y como veíamos, después si ustedes lo quieren mirar o leerlo, ¿no? A todo el capítulo 9, ¿no? Del libro de Isaías, ¿no? Pero en el versículo 6 dice que Jesús es el príncipe de paz, ¿no? Dice también el versículo 9 de Romanos 5, dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, ¿no? Ya justificados ¿en qué? En su sangre. Cuando Jesús murió en esa cruz del Calvario por mis pecados y tus pecados y los pecados de toda la humanidad, somos justificados en la sangre redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él fue, como dice Isaías capítulo 53, como cordero fue llevado al matadero, dice el capítulo 53 de Isaías. También dice que Él como cordero fue llevado al matadero, ¿no? Y entonces estamos viendo y estamos aprendiendo que somos justificados por medio de su sangre. O sea que estamos justificados delante del Señor. A toda aquella persona que ha entregado su vida, su corazón, todo su ser completamente al Señor, somos justificados en su sangre, no en nuestros méritos propios, sino en su sangre en la cruz del Calvario. Y dice que vemos que dice la palabra justo, ¿no? Y como recién leíamos, ¿no? En el libro de Malaquías dice diferencia entre el justo y el malo, no entre el bueno y el malo. Dice, vemos que dice la palabra justo y no bueno, ya que el único bueno es Dios. Y ahora vamos a leer el Evangelio de San Lucas, si me acompañan también a leer el Evangelio de San Lucas, el Evangelio de San Lucas, el Evangelio de San Lucas, San Lucas capítulo 18. Es importante entender, hermanos, que somos justificados por medio de su sangre, no por nuestros propios méritos humanos podemos ser cristianos, sino por medio de su sangre redentora
en la cruz del Calvario, ¿no? Y en el libro de Lucas, capítulo 18, en Lucas 18, en el versículo 18 y 19, vemos que el joven rico le preguntó, ¿no?, a nuestro Señor Jesús, le dijo, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es una pregunta que le hizo el joven rico a nuestro Señor Jesús. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, el versículo 19, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Es lo que le contesta nuestro Señor Jesús al joven rico, ¿no? Dice, en resumen, no por ser buenas personas llegaremos al cielo, sino por lo que dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 5, como recién leíamos en el versículo 1 y 9, que somos justificados en la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús, y somos justificados en su sangre. Amén. Somos justificados en su sangre. Es importante, hermano, hermana, entender esto. Somos justificados por la fe en su sangre, como dice Romano, el apóstol Pablo en el capítulo 5. No por mis méritos propios, no por nuestros méritos humanos, sino somos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que Jesús le dice al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? No hay uno bueno, sino Dios es solamente bueno. Nosotros, ningún ser humano es bueno. Nadie merece la salvación, nadie. Solamente por medio de su gracia, su amor, su misericordia. Porque como cordero fue llevado al matadero, dice Isaías capítulo 53. Nosotros no merecemos nada. Si somos salvos es por su gran amor, su gracia y su misericordia. No por obras, dice su palabra, para que nadie se gloríe, ¿no? No por obras, dice su palabra, para que nadie se gloríe. Y ahora vamos a también en el punto 2. Bueno, espero que me estén entendiendo el mensaje, ¿no? Que me estén siguiendo, ¿no? Amén, porque es importante entender cada punto. El punto 2 dice, bueno, versículos 14 y 15 que habíamos leído recién, dice el 14 y el 15. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Vemos que acá en el 14 y el 15 vemos que dice, ¿qué aprovecha que guardemos su ley? Y guardar la ley es importante, hermano, hermana. ¿Por qué? Porque guardar su palabra primeramente nos va a limpiar, nos va a purificar interiormente y nos va a dar los mandamientos que Dios nos quiere dar a nuestra vida, ¿no? Vemos que no solamente están los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, ¿no? En medio de las tablas de la ley, ¿no? Las famosas tablas de la ley, sino que vemos que en el Antiguo Testamento, ¿no? Que son los 39 libros, ¿no? Del Antiguo Testamento, Dios le dio a su pueblo 613 mandamientos, ¿no? No solamente 10, por ahí los más famosos son los 10 que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, ¿no? Pero lo más importante resaltar también en el punto 2, que dice que vemos que guardar su ley nos trae vida eterna, ¿no? Que guardar la ley de Dios nos trae vida eterna. Y vamos a leer en San Juan, en el Santo Evangelio según San Juan, Santo Evangelio según San Juan, en el 5, en el capítulo 5, en el versículo 24 dice, hablando el Señor Jesús, ¿no? Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye y guarda ¿qué? Su palabra, ¿no? El que oye y guarda su palabra que va a tener vida eterna. Por eso acá en el libro de Malaquías dice, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Y no es así, porque muchas personas me podrán, a mí mismo me han dicho, mirá, Juan Pablo, estás desperdiciando tu vida, estás
desperdiciando tu juventud, que esto, que lo otro. Y Jesús me dice, a mí me dice, y a ti también, ¿no? Porque está escrito en su palabra: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y como siempre digo, la eternidad es amplio, es eterno, no tiene ni principio ni final. En cambio, esta vida pasajera es así cortita, esta vida pasajera. Es muy corta, pronto volamos. El Salmo 90:10 dice que son 70 a 80 años, en los más robustos. Algunas personas por ahí parten de este mundo muchos años antes, ¿no? Pero la mayoría son 70 a 80 años, algunos pueden vivir 90 tranquilamente, pero esta vida es muy corta, es muy pasajera. Como dije recién, es así, muy finita esta vida. Lo importante es la vida eterna. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 24. Dice: el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna, dice el Señor Jesús. El que oye mi palabra, no solamente oír, sino atesorarla en lo más profundo de nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro ser, va a tener vida eterna. El que no renuncia a su propia vida, el que no está dispuesto a caminar con el Señor Jesús y entrar por la puerta angosta, como Él dijo, no por la puerta ancha que lleva a la perdición, sino el que no está dispuesto a entrar por la puerta angosta, no piense que va a heredar la vida eterna. El que no renuncia a todo lo que posee, el que no renuncia a su propia vida, a su propio yo, a los placeres de este mundo, al sistema de este mundo, al pecado, no piense que por ser buena persona va a ir al cielo. Por eso que acá dice en el libro de Malaquías, diferencia entre el justo, el que es justificado por medio de su sangre. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a leer también la importancia que tiene la ley del Señor, ¿no? Qué importante que es amar la ley del Señor y entregar nuestra vida al Señor Jesucristo, al Todopoderoso, al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no? Porque Él es un Dios vivo, un Dios eterno, y Él merece que estemos totalmente consagrados a Él. Porque el que murió en la cruz por mis pecados y tus pecados es Jesús, el Mesías, Yeshua. Y en Salmos 19, del 7 al 9 leemos que la ley de Jehová, que dice que es perfecta, la ley del Señor es perfecta, la ley del Señor, del Todopoderoso es perfecta. Por eso en Mateo 4:4 nuestro Señor dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Dios quiere que nos alimentemos de su palabra, así como todos los días nos alimentamos nuestro cuerpo físico. Como siempre digo, ¿no? Nos levantamos en la mañana, merendamos, después viene el desayuno, después viene la noche la cena, ¿no? Pero lo importante es que nos alimentemos de su palabra, porque la palabra de Dios es eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Dice el 7, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Los mandamientos del Señor ¿son qué? Son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Amén. Los juicios del Señor son en verdad todos justos, ¿no? Dice, el temor del Señor es limpio, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Amén. Cuando decimos amén, es como que decimos, así es, Señor. Así es lo que está escrito en tu palabra. Afirmamos lo que está escrito en tu palabra cuando decimos amén. En el punto 3, vamos a leer el versículo 16. En el versículo de Malaquías 3:16, entonces los que temían al Señor, o sea, a Jehová, hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Que dice que Jehová, ¿qué? Escuchó y oyó.
y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, dice el Señor. Por eso que le puse el título, le puse acá, especial tesoro, porque Él quiere que seamos especiales tesoros, santos, apartados para Él, para el Señor. La palabra santo significa apartado. ¿Apartado de qué? Del sistema de este mundo, del pecado, de todo aquello que nos aleja de Dios. Tenemos que apartarnos para ser especial tesoro para nuestro Señor. Tenemos que ser radicales, determinantes con el pecado. Tenemos que ser totalmente determinantes con el pecado. Tenemos que ser radicales con su palabra, porque no se puede jugar a ser cristiano, porque Satanás y sus demonios, el diablo no juega a ser Satanás y los demonios no juegan a ser seres de maldad, ¿no? Como dice Efesios, ¿no? Capítulo 6, versículo 12, ¿no? Nuestro enemigo, ¿quién es? Satanás y los demonios. Nuestro enemigo son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice Efesios 6, 12. Por eso que no tenemos que jugar, hermano, hermana, a ser cristiano. Tenemos que ponernos las pilas, como decimos acá en Argentina. Tenemos que vaciarnos de nuestro yo y llenarnos de qué? De su palabra, de las sagradas escrituras. Tenemos que llenarnos de qué? De su palabra. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y como recién leíamos en el Salmo 19, del 7 al 9, leíamos que la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma, ¿no? Estaría lindo, va a ser una tarea para mí también, grabármelo de memoria, ¿no? Del 7 al 9, porque es una parte muy linda de los salmos, ¿no? Y también es muy lindo también el Salmo 15 y el Salmo 24, que dice que ¿quién habitará en tu monte santo? ¿Quién va a habitar en tu monte santo? ¿El limpio de qué? El limpio de manos y puro de corazón. Dice el Salmo 15 y el Salmo 24. ¿Quién habitará en tu monte santo? El limpio de manos y puro de corazón. Por eso que Mateo 5:8 dice que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Por qué? Porque somos justificados por medio de su sangre, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y somos justificados en su sangre. En esa cruz, Jesucristo de Nazaret murió por mis pecados. Ahí Él tomó mi lugar, que era mi lugar, que yo tenía que haber muerto en la cruz. Pero Él, por su gracia, su amor, su misericordia, dijo: yo voy a morir por tus pecados, Juan Pablo. Yo voy a morir por tu vida, para que tú seas mi especial tesoro, para que tú seas justificado por medio de mi sangre. Amén. Se va entendiendo lo que estoy diciendo, porque por ahí voy muy apurado, estoy leyendo por ahí muchos versículos, ¿no? Pero es importante, hermano, hermana, entender todos estos puntos, ¿no? Porque muchas personas le parecen, porque somos buenos, como decía al principio del video, vamos a ser justificados, vamos a ir al cielo, ¿no? Y si fuera así tan fácil, entonces ¿por qué Dios envió a Jesucristo a morir en la cruz? Si fuera así tan fácil, porque yo soy buena persona, porque nunca maté, nunca robé, etcétera, etcétera, porque Dios mandó a su único Hijo, Jesucristo, a morir por los pecados de la humanidad. Por eso que somos justificados en su sangre, tenemos paz para con Dios. Queremos tener paz en nuestra vida, cosa que este mundo no te va a dar paz, este mundo no te puede dar las riquezas de este mundo, los placeres de este mundo, jamás te van a dar paz. Solamente te la puede dar nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro príncipe de paz. Él es nuestro príncipe de paz, ¿no? Y vamos a leer también en el Proverbios también, en el libro de Proverbios, que se encuentra ahí nomás de lo que es el libro de Salmo, ¿no? El libro de Proverbios, en el capítulo 1, Proverbios capítulo 1, versículo 7. En Proverbios capítulo 1, versículo 7, que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice, el principio de la sabiduría es temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, dice. El principio de la sabiduría es temor del Señor, de Jehová. Tenemos que tener temor en nuestra vida, un temor santo. Como dije recién, tenemos que ser radicales, cortar con todo aquello que nos separa
de nuestro Señor, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos que estar en santidad completamente para Él, porque sí, como siempre digo en todos los videos y como siempre le digo a la gente, a las personas, ¿de qué me sirve a mí o a cualquier persona que se llame cristiano, ¿no? ¿De qué le sirve mostrar una santidad exterior, no mostrar, como yo estoy haciendo este video, ¿no? ¿De qué me sirve mostrar este video si yo después estoy en pecado, estoy en desobediencia, no guardo los mandamientos del Señor en mi corazón y no vivo en santidad para Él? ¿De qué me sirve todo eso? Tenemos que estar decir siempre la verdad. ¿Por qué? Porque Dios mira nuestra mente y nuestro corazón. Estamos completamente desnudos delante del Señor, como dijo Job, que él dijo: desnudo vine al mundo y desnudo me voy a ir del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque a este mundo no traemos nada, y cuando nos vamos a este mundo tampoco nos vamos a llevar nada. Por más capital que tengamos, por más casa, autos, cuenta bancaria que tengamos, de este mundo no nos vamos a llevar nada, ni la ropa que tenemos puesta nos vamos a llevar a la otra vida. Por eso, qué mal negocio que hace el ser humano rechazar la palabra de Dios. Qué mal negocio que hace el ser humano en rechazar la palabra de Dios. ¿Cuántas veces yo he escuchado: no, Juan Pablo, disfrutá la vida, disfrutá esta vida, porque cuando te mueras, ¿qué te vas a llevar a la otra vida? Nada. Como diciendo, vas a quedar en la tumba, dormido, y chao, a otra cosa mariposa, como decimos acá en Argentina, ¿no? Pero no es así, no es así. Tenemos que entregar nuestra vida a Él, al Todopoderoso, si por lo menos queremos tener la salvación, ¿no? Porque Dios no obliga a nadie. Ya Dios nos dio su máximo regalo, que es Jesús de Nazaret. Él nos dio su máximo regalo, que es Jesús, para morir por los pecados de toda la humanidad. Ahora bien, la salvación es personal. La salvación es personal entre Dios y el ser humano. Por eso que dije recién que no podemos, por ser buenas personas, creernos que vamos a ir allá, a ese lugar santo donde Él habita, como dice el Salmo 24. Dice: ¿quién habitará en el monte del Señor? ¿Quién habitará en el lugar santo? Aquellos que son limpios de manos y puros de corazón. Porque bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y solamente aquellos que van a ser justificados por su sangre, como dice el Romanos capítulo 5, como dijo el apóstol Pablo, aquellos que van a ser justificados en su sangre van a estar allá en su gloria, en la gloria del Rey de Israel, en la gloria del Dios eterno, en el Todopoderoso, porque no hay otro Dios como el Dios de Israel. Él es el Dios único y verdadero, el que murió en la cruz por nuestros pecados. Dice Filipenses que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él dejó todo en el cielo, dejó los lujos, dejó que los ángeles lo sirvieran, dejó las mansiones celestiales, dejó toda la gloria que uno se puede imaginar con nuestra mente humana. Dejó todo, ¿para qué? Para venir a este mundo en la persona de Jesucristo. Y nació de la Virgen María por obra del glorioso Espíritu Santo, ¿no? Por eso que no tenemos excusa delante de Dios. Cuando partamos de este mundo, cuando nos toque partir de este mundo, ya sea por la muerte, como dije recién, o bueno, por su venida, ¿no? Pero principalmente por la muerte, porque la ley de la vida, no vamos a tener excusa delante de Él diciendo: no, yo soy buena persona, y Dios va a decir: no, pues yo te mandé a Jesús para morir por tus pecados. Y tú le hiciste caso, lo aceptaste, renunciaste, porque acá en este lugar santo, en este monte santo, ¿quién va a habitar? Las personas que son santificadas, apartadas, solamente esas van a habitar. Pero no por nuestros méritos propios, como dije recién, porque si es por los méritos propios estamos totalmente condenados, es por medio del sacrificio de la cruz del Calvario. Bueno, como dije recién, espero que se esté entendiendo el mensaje, ¿no? Amén. Le damos gracias a Dios por su palabra, porque la palabra realmente toca los corazones, ¿no? Como recién leíamos en el Salmo capítulo 19, del versículo 7 al 9. Y ahora vamos a leer, bueno, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, ¿no? Y como leíamos en el versículo 16 de Malaquías 3:16, dice que
termina diciendo el versículo 16, y para los que piensan en su nombre, ¿no? Y para los que piensan en su nombre me lleva también a lo que es el libro, ¿no?, de Isaías, en el libro de Isaías, en el capítulo 26, Isaías capítulo 26, versículo 3, que dice así, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, dice el Señor. Es una tremenda promesa que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dice que tú guardarás. ¿En quién va a guardar nuestra mente, nuestro corazón? El Señor, porque dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tenemos que depositar nuestra vida, nuestra confianza en el Creador del universo, porque no hay otro Dios, solamente existe el Dios de Israel, y Dios no comparte su gloria con nadie, como dice en Daniel capítulo 7, que Él es el anciano de días. Él es el anciano de días, dice su palabra, que millares de seres angelicales y de personas le servían ahí, dice en el capítulo 7 del libro de Daniel, ¿no? Que dice que es el anciano de días, ¿no? Él es el eterno Jesucristo. Él dijo, yo soy, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿no? Jesús dijo que ese es el mismo ayer, hoy y por los siglos, pasado, presente y futuro. Él es eterno, Él es el alfa y el omega, principio y fin. No tiene principio y no tiene final, es eterno. Por eso no hay otro Dios fuera de Jehová de los ejércitos, no hay otro Dios. Y también en Filipenses capítulo 4, versículo 7 vamos a leer, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso que el libro de Malaquías dice, en el final, dice, y para los que piensan en su nombre, ¿no? Por eso que tenemos que pensar continuamente en Él. Cuando nos levantamos, darle gracias a Dios por el día, continuamente, ¿no? Porque es imposible estar orando las 24 horas del día, de rodillas, digamos, ¿no? Pero uno puede estar en el trabajo, en la calle, en la casa haciendo la comida, o en las tareas cotidianas limpiando, los baños, la casa, lo que sea, ¿no? Etcétera, etcétera. Y uno puede estar dándole gracias a Dios por el día, puede estar, gracias Señor porque me diste vida, salud, porque puedo ver, puedo escuchar, puedo caminar. ¿Cuántas personas en este momento tal vez están ciegas físicamente, digamos, ¿no? Están ciegas, no pueden escuchar, no pueden caminar porque están en una silla de ruedas, o le falta una pierna, un brazo, aquella persona que tal vez fue a alguna guerra, ¿no? Perdió tal vez alguna pierna, un brazo, ¿no? Pero hablando de guerra, el Señor quiere que seamos soldados de Jesucristo. El Señor nos llama a ser soldados de Jesucristo, que seamos radicales con su palabra y con el pecado, que cortemos el pecado y vivamos en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Ser santo porque yo soy santo, y el monte del Señor es santo, el mismo Señor es santo. No podemos estar ni a la derecha ni a la izquierda, sino que tenemos que estar metidos en la barca de nuestra salvación, que es Jesucristo, en el ancla segura que es Jesús de Nazaret, porque Él es nuestro capitán, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Todopoderoso, el Rey de Israel. Y estos dos versículos que recién acabo de leer en Isaías capítulo 26, versículo 3, y en Filipenses 4, 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Tenemos que depositar nuestra confianza y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora vamos a leer el versículo 17. Y serán para mí especial tesoro. ¿Se acuerdan que en el principio del video le había puesto el título, ¿no?, a este pequeño sermón o devocional, especial tesoro, ¿no? ¿Por qué? Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré.
como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, ¿no? Como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y vamos a leer en Juan capítulo 3, 16, pero muchos ya se lo saben de memoria, ¿no? Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único hijo para morir por nuestros pecados en la cruz, ¿no? Dice en Juan 3, 16. Vamos a leerlo tal cual como está para que ninguno tenga dudas que lo que estoy hablando es palabra de Dios, ¿no? Que no es algo que me salió a mí, un invento mío, ¿no? Dice Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, o sea Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, para que todo aquel que en Él crea, en Jesús, en su obra redentora y salvadora en la cruz del Calvario, no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Dice el Señor en Malaquías, dice, y serán para mí especial tesoro, serán para mí especial tesoro. Toda aquella persona que ha creído en mi Hijo Jesucristo, dice el Señor, toda aquella persona que ha creído en mi Hijo Jesucristo, dice, el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, esa persona va a ser especial tesoro, dice el Señor, ¿no? Y también en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, le dio potestad, poder y autoridad de ser hechos hijos de Dios. O sea, a mí, a Juan Pablo, me dio poder, autoridad y potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Por qué? Porque soy justificado por medio de su sangre en la cruz del Calvario. Porque en Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, ¿no? Dice que somos justificados en la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús y somos justificados en su sangre. Vamos a leer también que... vamos a hablar también de lo que es la ira de Dios, ¿no? Porque muchos se quedan con que Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor, ¿no? Y vamos a leer también que la ira de Dios, es decir, en el día en que yo actúe, ¿no? Dice, y será para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré. Dice, en el día en que yo actúe, ¿no? La ira de Dios, es decir, en el día en que yo actúe. Leamos ahora Apocalipsis capítulo 3. En Apocalipsis capítulo 3, ¿no? En Apocalipsis, vamos a leer el libro de Apocalipsis, que es el último libro, ¿no? del Nuevo Testamento, ¿no? En Apocalipsis capítulo 3, el versículo 10 y 11, que dice así, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Dice, por cuanto has guardado la palabra, ¿no? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra, para probar a toda la humanidad, porque algún día Dios va a, como dice el libro de Apocalipsis, va a derramar su ira sobre la tierra. ¿Por qué? Porque han rechazado el Evangelio, han rechazado a Jesucristo, a su único Hijo, y se han ido detrás del pecado, se han ido detrás de la droga, de la prostitución, del adulterio, de las imágenes, que las imágenes son abominación para nuestro Señor. Las imágenes, ¿no? Que no voy a entrar ahora en detalle, ¿no? Ni quiero irme del tema que estoy hablando, ¿no? Pero todo eso es abominación delante de nuestro Señor. Por eso que dice, he aquí yo vengo pronto, el versículo 11, dice, ¿quién va a venir pronto? El Señor Jesucristo. Dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Por qué? Porque la salvación es personal, la salvación es algo personal que tenemos con Dios. La salvación es algo personal que tenemos con Dios. No podemos apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda, porque no sabemos en qué momento van a sonar las trompetas y el Señor nos va a venir a buscar, como dice la parábola, ¿no? De las 10 vírgenes, que 5 eran prudentes y 5 insensatas, ¿no? Pero no me quiero ir mucho del tema porque para no alargar mucho este video, ¿no? Esta predicación, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ir al punto 5,
que es el punto final, ¿no? El versículo 18, ¿no? Como para ir resumiendo todo ya, ¿no? Dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Fíjese que dice en el 18 que discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Vuelve a decir acá que no es entre el bueno y el malo, sino entre el justo y el malo. Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, ¿no? Por eso vamos a tocar ahora en Mateo, en el libro de Mateo, en Mateo capítulo 13, del 36, dice, Mateo 13 del 36 al 43, dice, Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose él a sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo Jesús les dijo, versículo 37, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a los que hacen iniquidad, ¿no? Y lo echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ese va a ser el fin para los malos, para todas aquellas personas que rechazan el Evangelio, rechazan a Jesús como su único Salvador, ¿no? Todas aquellas personas que rechazan a Jesús, rechazan su palabra, las Sagradas Escrituras, van a ir al horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes, ¿no? Entonces los justos, ¿no? Este versículo es clave, ¿no? El 43. Porque dice que entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga. Dice, porque los justos resplandecerán como el sol en el reino de mi Padre. Y acá dice, en el 43 de Mateo 13:43, dice que los justos van a resplandecer como el sol en el reino del Señor, en el reino de su Padre, dice Jesucristo, ¿no? Y vemos que solamente los justos, ¿no? Como dice que somos justificados por medio de nuestro Señor Jesús, somos justificados en su sangre, ¿no? Somos justificados en la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y acá dice, entonces volveré y discerniré la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, ¿no? Solamente las personas que son justificadas por medio de nuestro Señor Jesucristo van a estar en su gloria, van a estar con Él por la eternidad. Y aquellos malos, las personas malas que rechazaron el Evangelio, por más que se crean buenas personas, por más que digan, no, yo soy bueno, no maté, no robé, etcétera, etcétera, va a ir al horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes, dice su palabra. No lo digo yo, está escrito en las Sagradas Escrituras, en su palabra, ¿no? En su palabra. Y el Señor mismo va a decir a todas esas personas que tal vez se creen que son, porque se saben tal vez las Sagradas Escrituras o la Biblia de memoria, ¿no? O hacen milagros, o hicieron esto, o hicieron lo otro. En Mateo 7, del 21 al 23, leemos, ya como para ir terminando, dice, nunca os conocí, dice Mateo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué quiere el Señor de nosotros? Que hagamos la voluntad. Dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, va a estar ahí, en el paraíso, el reino de los cielos, ¿no? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?
y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, dice el Señor, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad, dice el Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque estas personas se creían que iban a ser salvas porque se creían que estaban justificadas. ¿Por qué? Por sus obras. Ellos creían que estaban justificados por sus obras. Ellos pensaron que porque se sabían la Biblia de memoria, porque iban a una iglesia determinada, a un determinado culto, porque llevaban una remera tal vez cristiana, o porque nacieron en el Evangelio, digamos, de cuna, ¿no? De chiquito, ¿no? Digamos, ¿no? Ellos pensaron que iban a ser salvos por eso, ¿no? Pero sin embargo, en su mente, en su corazón, seguían pecando y estaban totalmente apartados de Dios. Y hacían las cosas, ¿para qué? Para que Dios los viera a ellos, no por amor a Dios y a su palabra, no por el reino de Dios y su justicia, como dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Por eso que a Dios no lo podemos engañar, hermano, hermana, a Dios no lo podemos engañar. Por eso que dice acá, que esas personas le van a empezar a justificar, le van a empezar, como diciendo delante del Señor, a tirarle los títulos, los pergaminos delante del Señor, le van a decir, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, etcétera, etcétera. Pero el Señor le va a decir, nunca os conocí, apartó de mí, hacedores de maldad, porque en el lugar santo, en el monte santo, donde habita el Señor, como dice el Salmo 24, van a habitar aquellos que son de limpios de manos y puros de corazón, porque bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y como también dice el Salmo 139, que el Señor desde lejos ve nuestros pensamientos, desde lejos ve nuestros pensamientos. O sea que delante del Eterno, del Dios de Israel, del Todopoderoso, no podemos ocultarle nada de nuestra vida le podemos ocultar a Dios. Nada de nuestra vida le podemos ocultar al Dios eterno, al Todopoderoso, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Dice, nunca os conocí, ¿no? Nunca os conocí, apartó de mí, hacedores de maldad. Y ya por último, como ya para finalizar, ¿no? Lo que es este pequeño devocional, esta pequeña predicación que le puse el título Especial Tesoro, que espero que realmente se haya entendido bien lo que quiero decir cuando digo especial tesoro, ¿no? Y que se haya entendido bien también el libro de Malaquías del 13 al 18, que dice que entonces volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque somos justificados, como dije recién, por la fe, por medio de su sangre en la cruz del Calvario, ¿no? Y ya para finalizar, quiero leer de un libro que es muy bueno, que a mí me ha sido de mucha bendición, que lo he terminado de leer hace poco, ¿no? Que ha sido de mucha bendición para mi vida, ¿no? Que dice El secreto espiritual de Hudson Taylor, ¿no? El secreto espiritual de Hudson Taylor, ¿no? Que es un libro que lo recomiendo, que es muy bonito, ¿no? Este libro. Que habla de la vida de este hijo de Dios, ¿no? De este cristiano verdadero, ¿no? Que es Hudson Taylor, que estuvo en el siglo XIX y en la segunda mitad del siglo XIX y, digamos así, en la primera mitad del siglo XX estuvo ahí en la China, ¿no? Fue un misionero que Dios usó de manera poderosa, ¿no? En la China, ¿no? Y quiero resaltar algo que Dios me tocó mucho, ¿no? En esta palabra que dice que acá en el libro que tengo yo, dice en la página 243, que dice, ¿cuán pocos del pueblo de Dios han reconocido prácticamente la verdad que Cristo es Señor de todo o no es Señor de nada? ¿No? Dice Hudson Taylor, ¿no? O sea que Cristo es Señor de toda nuestra vida, de todo nuestro ser, o no es Señor de nada, dice. Si podemos juzgar la palabra de Dios en vez de ser juzgados por ella, si podemos darle a Dios lo mucho o lo poco que queremos, entonces somos nosotros los señores y Él es nuestro deudor. Agradecido por nuestras limosnas y comprometido por nuestra sumisión a su deseo, ¿no? Pero sí, vamos a ir a la página 244. Pero sí, por otro lado, Él es en verdad Señor, tratémosle como tal.
¿Por qué me llamás Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo te digo? Dice, por otro lado, Él es en verdad Señor, tratémosle como tal. Jesús no solamente es el Salvador de la humanidad, sino que Él quiere que sea nuestro Señor. Si Él es Señor nuestro en un 100% o no es Señor de nada, como dice acá este amado misionero, ¿no?, que estuvo en la China. Dice, ¿Cristo es Señor de todo o no es Señor de nada? Para que reflexionemos con ¿no?, con estas palabras, ¿no? O realmente Jesucristo es Señor de toda nuestra vida en un 100% o no es Señor de nada. Porque no nos podemos autoengañar, porque Dios ve lo que hay en mi mente y en mi corazón, y también ve lo que hay en tu mente, en tu corazón, querido hermano, hermana. Por eso es importante consagrarnos, vivir en santidad para Él. Así que bueno, me despido de este video. Le doy gracias a Dios, ¿no?, por permitirme hacer un nuevo, digamos, devocional, digámoslo así, porque es importante, ¿no?, llevar la palabra de Dios a las naciones, predicar por las redes sociales. Es importante, pero también es importante en una vida de santidad para el Señor. Es importante renunciar a todo aquello que nos aleja de Dios para estar en sintonía con el Espíritu Santo, para vivir en completa santidad para Dios. Así que bueno, me despido. Bueno, como dije recién, mi nombre es Juan Pablo. Que Dios te bendiga mucho y cuento con tus oraciones. Que Dios te bendiga mucho. Chau, chau. Shalom, shalom, shalom.